seminario se llama Temas Actuales de Psicología, Neurociencias, Educación y Salud, y es organizado por los cuerpos académicos Psicología, Desarrollo, Salud y Educación de la Facultad de Psicología de la UNAM, el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, Psicología de la Conducta de Riesgo de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Baja California, el Cuerpo Académico Psicología del Aprendizaje y Praxis Educativa de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro, y el Cuerpo Estructura Social, Intersubjetividades y Cultura de la UAM Iztapalapa. Les saluda Carlos Contreras, que justamente represento a este cuerpo académico de la UAM Iztapalapa, y también participa en la organización los grupos de investigación de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla, de la Facultad de Psicología y de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Gracias por acompañarnos esta tarde. Esperemos que sea muy interesante esta charla, que tenemos el gusto y el honor y privilegio de que nos acompañe el doctor Isidro Maya desde la Universidad de Sevilla. Para él ya es muy noche por allá, entonces está haciendo un doble esfuerzo de estar acá con nosotros, mismo que le agradecemos. Este seminario se está llevando a cabo de marzo a noviembre de este año 2020 y cuenta con la participación de 16 ponentes que abordarán diferentes temas de actualidad en psicología, neurociencias, educación y salud. Los interesados, los que están asistiendo, podrán obtener una constancia siempre y cuando cumplan con un 80% de esta misma asistencia, que se registrará al final de cada sesión mediante un formulario que vamos a poner en este chat, en esta sesión, para que accesen y pasen lista. Para los detalles sobre los siguientes ponentes, fechas y registro, al final mencionaremos la siguiente sesión, pero tenemos redes sociales de este seminario, y ahí se está difundiendo esta misma charla a través de Facebook Live. Sin más, es un gusto recibir al doctor Isidro Maya Jariego, quien nos presentará la ponencia titulada ¿Qué funciona en la prevención comunitaria? Y antes de darle la palabra y la bienvenida, leo rápidamente una reseña curricular del doctor Maya. Isidro es profesor del Departamento de Psicología Social de la Universidad de Sevilla. Tiene una amplia experiencia de investigación y acción en el ámbito de la prevención comunitaria, así como en el análisis de redes sociales en contextos comunitarios. Es investigador principal del Laboratorio de Redes Personales y Comunidades de la Universidad de Sevilla. Ella en su investigación combina el análisis de redes sociales con la psicología comunitaria. Tuve el privilegio de conocer a Isidro ya desde 2002, en un congreso que tuvo lugar acá en Cancún, en México, y desde entonces hemos tenido pues una excelente relación académica. He aprendido mucho de él y de su grupo, y hemos tenido también el privilegio de participar en eventos conjuntos, porque Isidro, como psicólogo social, pues maneja bien, conoce bien la tradición de la psicología latinoamericana, especialmente los trabajos de Martín Baró y otros nombres importantes en nuestro continente. Isidro ha dirigido y participado en proyectos de investigación financiados por la Comisión Europea y por agencias nacionales de investigación en España, Colombia, Chile y México. Aquí destacaría el trabajo que ha hecho con chicos, digamos, con niños, jóvenes y adolescentes que trabajan, especialmente entiendo en Colombia y en Bolivia. Ahora me corregirá Isidro cuál es el último espacio donde están trabajando, pero sé que no solamente trabaja, digamos, a nivel local, con pescadores, con personas del arte, con comunidades locales en España, sino también tiene proyectos y colaboraciones con otros colegas en América Latina. Ya nos platicará de esto. Desde 2002, Isidro es editor de la revista Redes, la revista hispana para el análisis de redes sociales, y muchas cosas más que voy a evitar y que además Isidro generosamente pues prefirió que no se incluyeran acá, pero hay mucho que aprender del doctor Isidro Maya, a quien le doy la bienvenida. Entonces, Isidro, pues estamos a la escucha atenta de tu ponencia, que se llama, insisto, ¿qué cosa funciona en la prevención comunitaria? Adelante, por favor. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Buenas tardes a todos y a todas.
Buenas noches desde España. Estoy muy contento de compartir este espacio con todos vosotros. Realmente es una oportunidad en este caso para hablar de intervención comunitaria y también para conectar con todos los colegas al otro lado del Atlántico. En este caso, no presencialmente, sino a través del contacto online, pero es verdad que a través de múltiples visitas nos hemos mantenido en contacto en distintos foros. Como Carlos ha comentado amablemente, el grupo de investigación que coordino, el Laboratorio de Redes Personales y Comunidades, es un grupo de investigación que trabaja en el análisis de redes sociales y la psicología de la intervención social y comunitaria. Son dos áreas de especialización que a veces suelen verse por separado y en nuestro caso, en nuestro grupo de investigación, intentamos que converjan, de manera que el conocimiento del análisis de redes se incorpore en estrategias de investigación-acción y que la intervención se beneficie también del análisis de estructuras sociales, ya sea en el nivel de estructura de redes sociales completas o de redes personales. En este caso, en esta presentación de hoy, mi intención es centrarme en una de esas dos áreas de investigación que comento, que tiene que ver con la psicología de la intervención social y comunitaria. Por eso titulábamos la presentación ¿Qué funciona en la prevención comunitaria?, con el subtítulo Comorbilidad y sistematización de la práctica, porque intentamos hacer un guiño a la investigación-acción de Kurt Lewin, como a continuación voy a detallar, y en ella intentamos poner en relación algunos estudios, pocos, que analizan la coexistencia de factores de riesgo para diferentes problemas sociales y que intentan también de manera inductiva extraer algún aprendizaje de la aplicación de programas para afrontar esos problemas sociales. Y vamos a completar esa presentación, esa revisión de los esfuerzos que se han hecho de sistematización de la práctica con nuestro propio esfuerzo reciente, donde integrábamos una serie de investigaciones previas para derivar algunas conclusiones sobre tipos de estrategias de intervención psicosocial que se aplican en diferentes ámbitos y ante distintos problemas sociales. En esta transparencia tenéis un breve esquema de los temas que pretendo tratar en la presentación. En primer lugar, quiero iniciar haciendo referencia al legado de la investigación-acción de Kurt Lewin, porque con esa tradición conecta las estrategias de sistematización de la práctica que voy a presentar a continuación. A continuación me detendré en los estudios de Durlach sobre la comorbilidad y la existencia de factores protectores comunes. Es uno de los escasos esfuerzos empíricos de integración de la experiencia acumulada en intervención social y por eso me parece muy relevante. Inspirados en ese antecedente de Durlach, nosotros hicimos recientemente una revisión de 16 casos diferentes de intervención psicosocial efectiva, donde reproducimos el mismo esquema de trabajo de Durlach e intentamos hacer nuestra propia tipología inductiva de estrategias psicosociales de intervención. Con ello, lo que queremos es apuntar desde nuestro punto de vista prometedor futuro de la sistematización de la práctica en psicología de la intervención. Es algo que no se ha hecho mucho, pese a que el propio Kurt Lewin creo que lo incorporaba en la agenda de acciones a desarrollar desde la psicología social con una perspectiva o un punto de vista aplicado. Empezamos con Kurt Lewin, que en la tradición de la psicología social es un buen inicio, es una buena manera de empezar. Hay muchos que le llaman el padre de la psicología social, posiblemente es una disciplina que tiene distintos padres o distintas madres, pero sin lugar a dudas Kurt Lewin es uno de ellos, en esa tradición de investigación-acción que ha resultado especialmente productiva en el ámbito de la intervención social, en el ámbito más aplicado. Yo suelo recomendarle a mis estudiantes en el grado de psicología que se lean un artículo de Kurt Lewin publicado en 1946 que se titula Action, Research and Minority Problems, la investigación-acción y los problemas de las minorías. Es un artículo muy cortito, está traducido al español, por cierto, en algún volumen de la revista de Psicología Social, si no recuerdo mal,
donde intenta responder a la pregunta ¿por qué no estamos siendo efectivos? Se refiere a los profesionales de la psicología en la prevención del prejuicio y la discriminación contra la minoría étnica negra, para el caso de Estados Unidos concretamente. Y es muy interesante porque, aunque introduce elementos de reflexión sobre las relaciones intergrupales, fundamentalmente da una respuesta de carácter metodológico. Para mejorar la efectividad del ejercicio profesional de los psicólogos en la prevención del prejuicio étnico hacia la minoría negra, lo que Kurt Lewin propone es establecer criterios objetivos de logro en las intervenciones, realizar una comprobación realista de los resultados, o seguir un ciclo de aprendizaje continuo que consiste en la planificación, la acción y la recogida de datos. Por eso es un artículo muy conocido, porque es un artículo donde propone la evaluación de necesidades antes de que se formulara como tal, la evaluación de programas antes de que la evaluación de resultados se asentara en el ámbito de la intervención social y, muy importante, el ciclo de investigación-acción, que de alguna manera es recuperar las intervenciones para el ámbito de la creación de conocimiento, evitando esa separación que muchas veces se ha producido entre la construcción de conocimiento teórico y el desarrollo profesional en el ejercicio y en la implementación de intervenciones. Ese artículo le suele resultar interesante a los estudiantes del grado porque encuentra ahí algunos de los eslóganes por los que es muy conocido Kurt Lewin. Por ejemplo, llega a decir la psicología que solo produce libros no es suficiente. Es una llamada al compromiso social, a la respuesta a las necesidades sociales de la comunidad. Pero al mismo tiempo viene a decir que no hay nada más práctico que una buena teoría, que parece que casi está en contradicción con lo anterior. Una manera de responder a las necesidades sociales es hacerlo desde la evidencia científica previa, utilizando el conocimiento teórico, que en el ámbito de la psicología social ya entonces empezaba a desarrollarse de una manera acentuada. O la mejor forma de conocer un sistema es intentar modificarlo, donde en ese ejercicio con T-Groups introduce la dinámica de grupos y el aprendizaje basado en la interacción y en la experiencia con grupos humanos. Pero entre todas esas frases, y ahí es donde quiero llegar, suele pasar desapercibida la propia definición que Kurt Lewin hace de investigación-acción. Literalmente, viene a decir, es el estudio comparado de las condiciones y efectos de las diversas formas de acción social. Es decir, aplicar programas en diferentes contextos sociales, con diferentes poblaciones, para afrontar distintos problemas sociales, nos ofrece una oportunidad fantástica de sistematización del conocimiento. ¿Qué programas funcionan en qué contextos y bajo qué condiciones? Es todo un programa de investigación que inductivamente nos puede permitir generar aprendizaje sobre las distintas formas de acción social, sobre las distintas formas de intervención, incluso sobre los procesos psicosociales que están implicados en el afrontamiento de los problemas sociales. Mi impresión, y por eso lo titulo El legado de la investigación-acción de Kurt Lewin, es que hemos reconocido que Kurt Lewin contribuyó con una teoría de la acción, hemos reconocido ese enfoque pragmático centrado en lo relevante de la praxis cuando se trata de enfrentar problemas sociales, pero hemos pasado por alto, en cierto grado, la importancia de la sistematización de la práctica y el generar de una manera acumulada el conocimiento de prácticas basadas en la evidencia, programas que resultan efectivos y nos dicen algo al respecto de los, no solo de los problemas sociales, sino también de los procesos psicosociales básicos que son de nuestro interés. Siguiendo esa pista, nos pusimos a buscar en el grupo de investigación antecedentes de sistematización de la práctica. ¿Qué esfuerzos se han hecho por inductivamente agrupar el conocimiento acumulado en la aplicación de programas? Y apenas encontramos un trabajo de Durlach, que es el que a continuación presentaremos, pero para ello permitidme que haga referencia de una manera genérica a las estrategias de prevención comunitaria, puesto que es el ámbito en el que me voy a ubicar en ese proceso de sistematización de la práctica. Normalmente,
las estrategias de prevención comunitaria se basan en el diseño de intervenciones que están asentadas en el modelo de riesgo y protección, con programas específicos para cada problema social. Lo que vemos con el legado de la investigación-acción es que sería de interés trascender ese carácter específico de los programas para analizar la comorbilidad, es decir, la presencia conjunta de distintos factores de riesgo ante un mismo problema social, o la existencia de factores protectores comunes. El modelo de riesgo y protección es bastante conocido. Normalmente consideramos factores de riesgo aquellos que aumentan la probabilidad de aparición de un problema y nos suelen servir para seleccionar la población diana. Y consideramos factores protectores aquellos que nos sirven para contrarrestar la incidencia de los problemas sociales y nos sirven para dar contenido a las acciones preventivas que llevamos a cabo. Muchas veces, como decimos aquí, a través de programas específicos. Por ejemplo, para prevenir el consumo abusivo de alcohol, sabemos que hay una serie de factores de riesgo durante la adolescencia especialmente, que tienen que ver con los procesos de influencia social. El inicio al consumo de alcohol suele ser un proceso social que ocurre en pequeños grupos de adolescentes, donde la influencia para iniciarse en el consumo o llegar a determinados niveles de consumo es un proceso básico, es fundamental. Para prevenirlo, una de las estrategias consiste en poner en marcha estrategias de entrenamiento en habilidades sociales, porque se entiende que tener asertividad proporciona recursos para resistir a los intentos de influencia de los iguales, cuando te invitan a consumir alcohol o a beber más alcohol. Ahí tenemos un ejemplo de cómo los factores de riesgo y protección nos sirven para definir a la población adolescente en ese caso, en situación de riesgo, y nos sirven también para definir el contenido de la intervención, entrenamiento en habilidades sociales para interrumpir el proceso de influencia social que conduce al consumo abusivo. Esa aplicación de programas de manera específica, diseñar programas específicos para cada problema social, ha generado mucho conocimiento, pero donde nosotros nos queremos ubicar es en el espacio que nos permite comparar, como proponía Kurt Lewin, programas en diferentes contextos con diferentes poblaciones para diferentes problemas sociales. Ahí es donde empezaríamos a desarrollar el legado de investigación-acción de Kurt Lewin. Nosotros hemos encontrado un antecedente de ese tipo de investigación, que es el análisis que Joseph Durlak hace en 1998 con un total de 1.200 estudios, donde analiza 6 problemas comportamentales y de salud. Es interesante porque desde ese análisis comparativo llega a algunas conclusiones sobre las características de los factores de riesgo, cómo se expresan los factores de riesgo en la población, por un lado, y por otro lado, qué características comunes tienen los programas psicosociales que se dirigen a esos problemas. Durlak encuentra, y no es una sorpresa, que los problemas comportamentales y de salud que él analiza se concentran especialmente en segmentos de población vulnerable que suele estar expuesta a diferentes condiciones de riesgo simultáneamente. Ahí hay un elemento que aparece de manera sistemática, y es que los problemas comportamentales y de salud en los que intervienen psicólogos suelen darse con mayor frecuencia en barrios de bajos ingresos, o de una manera más genérica, en población con un estatus socioeconómico bajo, comparativamente bajo en contexto poblacional. Pero además de este elemento de la relevancia de la distribución del ingreso en la población, también guarda relación la concentración de problemas con determinadas pautas de crianza familiar. Y esto aparece de manera sistemática en todo tipo de problemas sociales. Los problemas comportamentales y de salud en los que intervienen los psicólogos se dan con mayor probabilidad en aquellas familias en las que hay problemas psicopatológicos de los padres, en aquellas en las que hay un estilo de comunicación intrafamiliar inadecuado, o en aquellas en las que hay conflicto de pareja. Estamos hablando en términos empíricos y en términos de probabilidades de aparición de esos problemas asociados a estos factores de riesgo. Pero también influye la socialización en los grupos de iguales, como hemos visto con el ejemplo del consumo abusivo de alcohol en adolescentes.
especialmente durante la adolescencia. Es un periodo crítico en el que se está expuesto a la influencia de los iguales y la presión social puede conducir al desarrollo de conductas desviadas. Por lo tanto, el nivel socioeconómico, las pautas de crianza familiar y la presión social de los iguales durante la adolescencia aparecen como los elementos más definidos en ese análisis inductivo de la comorbilidad de distintos problemas sociales. Por lo que respecta al desarrollo de programas, lo que encuentra es que los programas efectivos son aquellos que, en consonancia con lo que acabamos de decir al respecto de los factores de riesgo, intentan promover relaciones positivas entre padres e hijos, pretenden difundir modelos positivos de comportamiento en los grupos de iguales, o fomentan una serie de recursos sociales y personales que son positivos en términos preventivos. Las competencias personales, las normas positivas de comportamiento, las habilidades de comunicación o el intercambio de apoyo social, normalmente a través de servicios sociales y educativos de carácter compensatorio. No obstante, Durlach insiste en esta idea. Estamos siguiendo un enfoque específico que no nos permite aprender todo el potencial que tiene nuestra aplicación de programa. Tenemos que trascender esa idea de la especificidad de los problemas sociales y tener una mirada transversal a los distintos problemas comportamentales y de salud en los que estamos interviniendo de la psicología. No obstante, y dicho esto, creo que también debemos subrayar todo lo que hemos aprendido con ese enfoque. Es decir, es verdad que tenemos un potencial de sistematización de la práctica, pero la experiencia acumulada de aplicación de programas nos ha permitido extraer una serie de conclusiones sobre qué características tienen los programas que son efectivos. Y es lo que pretendo resumir a continuación, tal y como veis en la siguiente transparencia. ¿Qué funciona en la prevención comunitaria? Pues hay una serie de características de los programas efectivos que tenéis enumeradas a continuación. Son programas efectivos, aquellos que están basados en la evidencia, que son oportunos temporalmente, que son de carácter integral, que son sensibles culturalmente, que son de base comportamental, que se aplican con suficiente dosis, que promueven relaciones positivas, que promueven cambios de segundo orden y que se aplican con cierto apoyo técnico y supervisión a los facilitadores del programa y con una evaluación final de resultados. Claro, viendo esta lista, yo creo que tenemos una serie de recomendaciones prácticas para aplicar programas, que está basada en la experiencia de aplicación de intervenciones. Por lo tanto, creo que no hemos aprendido poco, pese a ese enfoque inductivo y centrado en la especificidad de problemas. Por ejemplo, voy revisando brevemente cada una de esas características. Sabemos que funcionan mejor aquellos programas que están basados en la evidencia. Es decir, aquellos que parten de una comprobación empírica previa de su eficacia o que se basan en factores de riesgo y factores de protección consolidados en la investigación anterior. Es decir, de los que tenemos un conocimiento previo por la evaluación de programas. Por ejemplo, en el área del consumo abusivo de drogas que he mencionado previamente, es muy habitual desarrollar materiales educativos sobre las consecuencias del consumo abusivo de alcohol o las consecuencias del consumo abusivo de tabaco. Esto está basado muchas veces en la teoría de la acción razonada, que nos dice que cuando los participantes en el programa llegan a aprender o perciben las consecuencias negativas de un comportamiento determinado, es menos probable que lo lleven a cabo. Y ese conocimiento funciona en la práctica. La teoría de la acción razonada suele obtener indicadores muy positivos de efectividad cuando se hace evaluación de programas. Este sería un ejemplo de conocimiento previo que inspira el diseño de intervenciones de una manera efectiva. Son recomendables también programas que se aplican de una manera oportuna temporalmente. Es decir, al inicio de un trastorno, en una etapa evolutiva adecuada, o cuando se están experimentando transiciones personales importantes. Por ejemplo, hay muchos programas que se aplican en la primera infancia,
Sabemos que la intervención temprana puede tener un impacto de por vida. Hay otros programas que se aplican durante la adolescencia. Es un periodo crítico para el establecimiento de hábitos saludables o para prevenir comportamientos problemáticos. Hay otros programas que se aplican en distintos momentos de la adultez o durante el envejecimiento, cuando se acumulan una serie de transiciones personales importantes. Es decir, o bien intervenciones tempranas, o bien intervenciones que son contingentes a problemas psicológicos, problemas sociales, son oportunas temporalmente y dan lugar a mejores resultados. A mí me gusta recordar, por ejemplo, en este ámbito, los programas de educación para la participación. Con adolescentes se han llevado a cabo muchos programas que muestran que las experiencias tempranas de participación, por ejemplo, cuando están cursando la enseñanza secundaria, predicen una mayor participación durante la vida adulta. Es decir, la participación se aprende, y se aprende en unos periodos evolutivos que resultan críticos. Una vez más, la idea de oportunidad temporal. Por eso puede ser relevante desarrollar programas con adolescentes para desarrollar competencias del tipo que acabamos de mencionar. Son más efectivos los programas que actúan de una manera integral, es decir, programas comprensivos que actúan en múltiples niveles o que inciden en múltiples contextos simultáneamente. Normalmente aquí lo que se consigue es que la acción sea coordinada en diferentes contextos sociales o que los distintos microsistemas en los que participa el individuo refuercen determinadas normas sociales o determinada presión sobre el comportamiento individual. Por ejemplo, en la prevención del acoso escolar es muy habitual hacer entrenamiento en habilidades sociales con los menores, con los niños, porque resulta efectivo. Pero es más efectivo cuando ese entrenamiento con los menores se hace simultáneamente a una escuela de padres donde se trabaja para entrenarles en la detección temprana de maltrato o de acoso. Y es aún más efectivo cuando simultáneamente se forma al profesorado para que lleve a cabo actividades que facilitan la integración en el aula. Cuando la familia y los profesores reciben un entrenamiento que es consonante con la acción que se está realizando directamente sobre los menores, se obtienen resultados más positivos que si actuamos aisladamente en cada uno de ellos. Un ejemplo que a mí me gusta recordar es el de la enseñanza de la nutrición y la dieta en la escuela. Muchas veces se dedica mucho esfuerzo a explicar en qué consiste una alimentación sana, pero luego muchas veces comen en su casa, la mayor parte de las veces. El hecho de que los padres estén al tanto, la familia esté al tanto de esas pautas de nutrición, puede ser tan relevante como enseñarlo en la escuela, porque va a reforzar y a facilitar el cambio de comportamiento, en la medida en que la actuación de la escuela es consonante con las mismas actitudes y prácticas que los padres están desarrollando en el hogar. Son más efectivas aquellas intervenciones que son sensibles culturalmente, es decir, que respetan las normas locales, que son sensibles a los valores culturales de los colectivos implicados en la intervención. Hay un programa que me resulta muy interesante para explicar esta idea de la pertinencia cultural, que es el programa Better Beginnings, Better Futures, que se aplica para mejorar el rendimiento académico y para prevenir problemas de conducta. En este caso, se aplican prácticas basadas en la evidencia para prevenir problemas de conducta, pero esas prácticas basadas en la evidencia se ofrecen en un menú a los miembros de la comunidad donde se va a aplicar el programa. Y son representantes de la comunidad los que eligen qué prácticas basadas en la evidencia se van a aplicar en ese contexto. Es un filtro que permite mejorar el ajuste comunitario, de manera que se seleccionan aquellas prácticas que se consideran que van a funcionar mejor en ese contexto concreto. O se anticipan algunos problemas que la aplicación de los programas podrían encontrarse en ese contexto concreto. Al mismo tiempo, en ese programa, Better Beginnings, Better Futures, se suelen organizar coaliciones de servicios locales que facilitan la implementación del programa y el ajuste de la intervención. Aquí vemos cómo una organización de carácter participativo de la intervención puede mejorar la sensibilidad cultural de las intervenciones. Son también más efectivos los programas de base comportamental,
Es decir, aquellos que no solo transmiten información, sino que se centran en la adquisición de habilidades específicas. Por ejemplo, el entrenamiento en habilidades sociales, que he mencionado ya en varias ocasiones, suele ser efectivo para prevenir el abuso de drogas, los embarazos no deseados o el fracaso escolar. Y consisten en la misma base de desarrollo comportamental. O en el ámbito de la prevención del trabajo infantil, que es un ámbito en el que nosotros también hemos trabajado, una de las acciones que resulta más efectiva son los programas de transferencia condicionada de efectivo. Es decir, se proporciona un incentivo monetario a familias de bajos ingresos, que es el contexto donde más habitualmente se suelen dar casos de trabajo infantil, para que hagan un seguimiento pormenorizado de la educación y la salud de sus hijos, de los menores. En la medida en que garantizan que los niños están asistiendo a la escuela, que hay un seguimiento médico periódico, tal y como está especificado, reciben un incentivo monetario que suele asociarse muy positivamente con la reducción de la prevalencia del trabajo infantil. Estamos ahí viendo también una lógica comportamental, en este caso a través del uso de reforzamientos o incentivos vinculados a determinados comportamientos que queremos impulsar en las familias. Son programas más efectivos aquellos que se aplican con una dosis suficiente, es decir, con la duración y la intensidad adecuadas, ya sea en frecuencia, en número de sesiones, en número de horas, etc. Esto es algo en lo que no nos hemos detenido a pensar suficientemente, pero lógicamente la gravedad del problema requiere normalmente de un grado, de una intensidad de la intervención proporcionada. Y problemas sociales que se han ido instaurando a lo largo de la vida del individuo difícilmente se resuelven con solo unas cuantas sesiones de entrenamiento en habilidades sociales. Tenemos que hacer normalmente un esfuerzo de intervención que compense el impacto del problema psicológico o social en el individuo. Creo que tenemos que hacer más investigaciones sobre la dosis en psicología y ver cuál es la intensidad de las intervenciones para obtener los resultados esperados. Hay algunos trabajos que se han realizado en el ámbito comunitario, por ejemplo, con un programa para reducir la drogodependencia, la violencia y la delincuencia, que se llama Communities That Care. En la evaluación de ese programa, que se ha realizado de manera sistemática y en muchos contextos diferentes, se ha encontrado que son necesarios entre 2 y 5 años para reducir los factores de riesgo y entre 4 y 10 años para alcanzar un impacto de nivel comunitario. Pero la consecución de resultados lleva tiempo asociado a esfuerzo e intensidad de la intervención. Y quizás en ocasiones no somos conscientes de eso, por ejemplo, porque se organiza la financiación de programas anualmente, cuando sabemos que hay muchos problemas sociales que con menos de 4 años no van a conseguir un cambio determinado a partir de las intervenciones aplicadas. Son programas efectivos también aquellos que promueven relaciones positivas, especialmente programas que promueven el intercambio de apoyo social, que refuerzan redes de apoyo, que proporcionan modelos positivos de comportamiento o que ponen a los individuos en contacto con mentores o con adultos que hacen de modelos positivos durante el proceso de socialización. Por ejemplo, con grupos de adolescentes hispanos en Estados Unidos, se ha encontrado que los mentores informales, también hispanos, un adulto con el que estén en contacto, suele tener un efecto muy positivo en la reducción del estrés de aculturación y en la prevención de la discriminación étnica. Los mentores proporcionan modelos de comportamiento positivos y también contribuyen a desarrollar una identidad positiva. Se podrían poner otros muchos ejemplos, no específicamente sobre mentores, sino sobre programas que están basados en la lógica del intercambio de apoyo social. Son intervenciones positivas también aquellas que promueven cambios de segundo orden. Es decir, aquellos que intentan modificar el contexto estructural en el que se mueven, en el que interactúan los individuos. Por eso se pretende dirigir cambios a los contextos y a las comunidades, de forma que tengan una presencia, una continuidad a largo plazo una vez que se ha terminado el programa. Es decir, que se espera con los cambios de segundo orden que se transformen determinados factores en la vida de la comunidad, que haga que los cambios permanezcan incluso
tras la retirada del programa concreto que ha dado lugar a los cambios en cuestión. Muchas veces esto implica realizar cambios en el nivel institucional o desde un punto de vista estructural. No sé, por ejemplo, en la prevención de violencia de género, la incorporación de mujeres en la policía es algo que ha facilitado la atención de casos de maltrato o de violencia de género. O el hecho de poder hacer una llamada telefónica de manera anónima y ser atendida. Son elementos específicos de carácter institucional que contribuyen a cambios de medio y largo plazo. Para terminar, son también programas efectivos aquellos en los que se proporciona apoyo a los facilitadores que desarrollan el programa y en los que se hace evaluación de resultados. Estos parecen elementos técnicos, pero son también fundamentales en la implementación de programas. Por ejemplo, muchos programas de los que son efectivos se aplican con adolescentes en contexto educativo, como ya hemos mencionado, a partir de los estudios de Durlach. En esos casos es frecuente que los facilitadores del programa, quienes aplican los materiales educativos de carácter preventivo, sea el profesorado, sean los profesores. Y a veces depositamos el programa en los profesores sin aportarles un apoyo técnico continuado que facilite el desarrollo de la intervención. La experiencia y la evaluación nos dice que el apoyo de los facilitadores puede resultar, puede resultar fundamental en una buena implementación y, en consecuencia, en la obtención de resultados positivos. También, y esto lo anticipaba Kurt Lewin, programas que hacen evaluación de resultados, es decir, que se comprometen con el ciclo de aprendizaje basado en la experiencia, que conlleva una mejora continua de las intervenciones a partir del feedback que nos proporcionan los resultados. Bueno, es un repaso, entiendo que muy rápido, sobre algunas características de las intervenciones que resultan efectivas, pero que nos sirve para ilustrar cómo ese enfoque de diseño de programas específicos para problemas concretos no ha sido en vano, sino que ha ido generando toda una serie de conocimientos útiles para el diseño de intervenciones. Podemos ir diseñando programas basándonos en estas características que acabo de enunciar para mejorar su impacto en la comunidad. Sin embargo, retomando nuestra línea argumental, nos interesa hacer un esfuerzo de sistematización de la práctica para ver qué elementos en común podemos extraer de las intervenciones, tanto por lo que se refiere a la presencia común de factores de riesgo, como por lo que se refiere a las estrategias que resultan efectivas en la práctica. Nosotros hemos hecho un estudio, como veis en la transparencia, en el que comparamos 16 casos diferentes de intervención psicosocial efectiva. Concretamente hemos seleccionado entre 2 y 3 metaanálisis diferentes de intervenciones aplicadas en los problemas que tenéis enumerados en la transparencia. Hemos analizado el caso del abuso de drogas, de los embarazos no deseados, la violencia de género, la delincuencia, los problemas de conducta, las personas sin hogar, los homeless, la prevención del SIDA, los niños de la calle, la participación comunitaria, los programas para atender a personas en situación de desplazamiento forzado, mayores que viven solos, los programas para atender la sobrecarga del cuidador, programas para prevenir el abandono escolar, programas para fomentar un rendimiento escolar adecuado, estrategias de fomento de la inclusión con personas con discapacidad y programas para prevenir el estrés en situación de desempleo. A partir del análisis, siguiendo el mismo esquema que llevó a cabo Durlach, nos permitió llegar a algunas conclusiones sobre elementos de comorbilidad y sistematización de la práctica, que paso a resumir a continuación. ¿Qué aprendemos si revisamos todos esos problemas aparentemente tan diferentes? Pues que, en primer lugar, sabemos que existen rasgos psicológicos que introducen diferencias individuales en el riesgo de padecer determinados problemas. Por ejemplo, un nivel bajo de asertividad se asocia con una mayor vulnerabilidad al consumo abusivo de drogas, especialmente durante la adolescencia. En las personas de la calle es frecuente encontrar algunos antecedentes de problemas de depresión y de otros problemas de salud mental.
La personalidad antisocial con cierta frecuencia es un antecedente entre los victimarios de la violencia de género. O la impulsividad, el rasgo de una mayor impulsividad, tiene mayor incidencia o se asocia con una mayor incidencia, perdón, de la conducta violenta y la delincuencia. Por tanto, es correcto decir que hay rasgos psicológicos asociados con un mayor riesgo de padecer determinados problemas. Sin embargo, en estas revisiones lo que encontramos es que la estructura social y los contextos comunitarios explican una gran parte de la variabilidad de los problemas que afectan a la población. Concretamente, como ya encontraba Durlach en su esfuerzo de sistematización, el nivel de ingresos y el nivel educativo se relacionan con la acumulación de riesgos y con las condiciones de vida de la población, que son determinantes para la aparición de problemas psicológicos y de salud. Es frecuente encontrar que las personas sin hogar hayan pasado previamente por dificultades económicas. La violencia de pareja tiene una mayor incidencia en personas con bajo nivel de estudios, tanto por lo que hace referencia a las víctimas como a los victimarios. Y el deterioro de la cohesión comunitaria suele ser un antecedente de una mayor prevalencia del consumo de drogas o de la conducta violenta en el barrio. Es cierto, por tanto, que los rasgos psicológicos son determinantes, pero la estructura social y los contextos comunitarios explican una gran parte de la variabilidad. Y dentro de ellos, el contexto familiar inmediato tiene un papel central en el origen de todos los problemas sociales examinados. Concretamente, observamos, al comparar esos 16 problemas diferentes, que los estilos parentales ofrecen modelos de comportamiento que contribuyen a la socialización de los menores en un periodo evolutivo crítico y que eso suele tener un influjo durante la vida adulta. ¿Qué hacen los padres en la familia? Es un antecedente muy relevante en todos los problemas sociales que hemos examinado. El conflicto o la violencia intrafamiliar, por aportar un detalle más concreto, se relacionan con una mayor probabilidad de delincuencia juvenil o con una mayor probabilidad de abandono del hogar, que luego lleva a niños que viven en las calles, por ejemplo. O las actitudes favorables hacia el consumo de drogas entre los padres se relacionan con una mayor probabilidad de consumo abusivo de drogas por parte de los hijos. O también tenemos la evidencia de la transmisión intergeneracional del maltrato. Niños que fueron maltratados durante su infancia pueden convertirse, a su vez, en padres que maltratan cuando son adultos. El contexto familiar inmediato tiene un papel relevante. De esta revisión que hacemos, además de estas conclusiones, también empieza a surgir una especie de tipología, de tipos de intervenciones que encontramos para los distintos problemas sociales. Es decir, encontramos, por ejemplo, que para el caso de la violencia, la delincuencia y el abuso de drogas, suelen ser especialmente relevantes la norma comunitaria, la prevalencia comunitaria del comportamiento problema y los mecanismos de control social. Es decir, cuánta violencia hay en el barrio y cuál es la norma social al respecto de la violencia es determinante de la probabilidad del comportamiento violento. Por otro lado, hay otros problemas como las personas sin hogar, el abandono escolar o los niños de la calle, que parecen estar más relacionados con los efectos de la estructura social en el comportamiento individual. Y en estos casos, las personas sin hogar o el abandono de la escuela, se ven más los efectos de los problemas de integración social. Lo cual, desde el punto de vista psicosocial, nos está dando pistas muy interesantes. Hay problemas que se afrontan desde el punto de vista de los procesos de cohesión y control social, y otros que pueden tener más que ver con las dinámicas de integración en la estructura social. Eso significa que tenemos palancas diferentes para afrontar problemas psicológicos diferentes desde un punto de vista cualitativo, desde el punto de vista de los factores en los que se basa. Eso nos ha permitido elaborar una visión comparada, similar a la que proponía Durlach, aunque actualizándolo con programas más recientes y con nuestra propia revisión de una selección de casos diferentes y que tienen una orientación más comunitaria y más vinculada a la prevención comunitaria. Y de acuerdo con ello, hacemos una propuesta de clasificación provisional, pero que se basa en esa evaluación empírica previa de los programas analizados. Encontramos que hay, por un lado, en primer lugar, programas comportamentales que se centran en el fomento de la asertividad,
la modificación de las contingencias de reforzamiento y el desarrollo de normas sociales positivas. Por ejemplo, el fortalecimiento de las habilidades de comunicación para resistir la influencia de los iguales y para prevenir conflictos. Es algo que se está utilizando de manera efectiva en la prevención de embarazos no deseados, en la prevención del abuso de drogas y en la prevención de la violencia de género. Son tres problemas aparentemente diferentes, pero que tienen una misma lógica desde su funcionamiento psicosocial. El desarrollo de normas positivas en este mismo ámbito se utiliza de manera efectiva para prevenir la conducta violenta y la delincuencia. Parece que los mecanismos de control social son determinantes cuando lo que queremos prevenir es la extensión, el desarrollo de comportamientos desviados. En segundo lugar, encontramos programas de integración social dirigidos a colectivos de alto riesgo. Son programas dirigidos a personas sin hogar, a niños de la calle, a consumidores de drogas, a personas en riesgo de SIDA o a personas en situación de desplazamiento forzado. En estos casos se suele poner el acento en la rehabilitación y en la reincorporación a la comunidad, normalmente a través de servicios asistenciales, residenciales o a través de viviendas tuteladas. El mecanismo aquí, como decía antes, es diferente. Es la reincorporación a la estructura social. Por ejemplo, la reconexión con la familia, en el caso de las personas sin hogar. El proceso que se pretende desarrollar. Es el aislamiento social o la falta de conectividad la que puede convertirse en un problema en muchos de estos casos. Y es la reorganización de la red personal o la incorporación dentro de la estructura social lo que puede contribuir en términos preventivos. Aquí se ha innovado especialmente en el desarrollo de estrategias de carácter de intermediación. Es decir, trabajar, por ejemplo, con educadores de calle, con líderes de opinión o a través de la educación de iguales para llegar a una población que normalmente se considera de difícil acceso. Con poblaciones de alto riesgo recurrimos a intermediarios que mejoran la accesibilidad en la intervención. Esto es uno de los ámbitos de gran innovación metodológica con este tipo de problemas y de población. Y en tercer lugar, abrimos una categoría para aquellos programas que promueven el intercambio de recursos informales de apoyo social y que proporcionan asistencia psicológica personalizada. En esta categoría entrarían, por ejemplo, los programas de apoyo, los grupos de apoyo, los grupos de autoayuda. Por ejemplo, cuando se dirigen a cuidadores de personas con problemas crónicos de salud. O los programas dirigidos a personas que viven solas, especialmente entre los mayores. Los grupos de apoyo se basan en la lógica de apoyo social y permiten también actuar de una manera acomodada a las necesidades de la población. Entrarían aquí también los programas de tutores y mentores, que permiten hacer un seguimiento personalizado. Esto resulta especialmente efectivo cuando se trata de afrontar problemas de rendimiento escolar o cuando se quiere prevenir el abandono educativo, que pueda llevar luego, en algunos casos extremos, a que los niños acaben viviendo en la calle. Los programas de tutores y mentores consisten en el desarrollo de una relación personal normalmente con un adulto o con un igual más experimentado, que permite atender de una manera individualizada las necesidades. Y ahí es donde radica su éxito. Es muy interesante ahí, por ejemplo, que podríamos encontrar ejemplos de itinerarios personalizados en un ámbito muy diferente, el de la inserción sociolaboral. Cuando queremos generar empleo en población en situación de desempleo y a veces de alto riesgo, para promover la empleabilidad se promueve el desarrollo de itinerarios personalizados de inserción. También porque ahí la acomodación a las necesidades particulares de cada individuo se suele asociar con la obtención de mejores resultados. Bueno, quiero poner el acento en que esta es una clasificación inductiva, es decir, es a partir de la experiencia de evaluación de programas acumulada con distintos problemas sociales que, al modo que proponía Lewin, empezamos a elaborar una clasificación. No todos los programas son iguales, dependen del problema al que se dirigen. Y eso nos permite poner el acento en los procesos psicosociales básicos que hay detrás de las estrategias de intervención. Y yo creo que eso es un tema en el que no hemos pensado suficiente desde la psicología social. A veces elaboramos modelos
Y por otro lado, se lleva a cabo el ejercicio profesional o la aplicación de programas. Lo que estas estrategias de corte lewiniano ponen sobre la mesa es la reconexión entre la teoría y la práctica. Tenemos que pensar en los programas que aplicamos desde un punto de vista psicosocial. Y para ello, una buena manera puede ser seguir la guía de Kurt Lewin de comparar de una manera sistemática programas de intervención psicosocial en diferentes contextos sociales. Por otro lado, y voy casi concluyendo, esta evaluación, esta sistematización de la práctica, la evaluación comparativa de programas, nos permite obtener algunas implicaciones interesantes para el diseño de programas. Son reflexiones que de alguna manera se derivan del análisis previo. Primero, en la medida en que hemos constatado la importancia de la estructura social y de las condiciones socioeconómicas de vida en la distribución de los problemas en la población, es procedente implementar actuaciones de carácter primario que modifiquen dichas condiciones. Es decir, actuar sobre las condiciones socioeconómicas o de empleo tiene, por ejemplo, un enorme potencial de cambio comportamental. Y creo que no se ha explorado suficientemente. Es verdad que hay políticas activas de empleo que ponen el empleo en el centro de las políticas sociales, pero a veces lo hemos considerado algo alejado de la psicología o que corresponde a otros profesionales. Sin embargo, la distribución del ingreso se asocia con la distribución de los problemas en la población. Por lo tanto, es algo que tenemos que poner en la ecuación desde el punto de vista psicosocial. Se hace, por ejemplo, a través de programas de formación profesional, ocupacional, con algunos componentes de orientación laboral individualizada. Pero creo que hay más potencial para hacer más cosas en ese ámbito. El empleo está conectado con el desarrollo de redes personales, tiene que ver con la estructuración del tiempo personal, tiene que ver con mantenerse activo desde el punto de vista psicológico, significa estar conectado a la vida pública, como demuestra los retos a los que se enfrentan quienes se jubilan. Por lo tanto, el empleo puede ser una palanca de cambio desde un punto de vista psicosocial muy relevante que es necesario incorporar en mayor medida en los programas de carácter preventivo, los programas de prevención comunitaria. Ocurre lo contrario con el desarrollo de competencias en adolescentes en contextos educativos. Eso sí es algo que se ha explorado en profundidad con excelentes resultados además. Aquí se combina la idea de intervenir en un periodo crítico, especialmente durante la adolescencia, con las oportunidades de acceso a la población que ofrece el sistema educativo. Por eso se suele recurrir con bastante frecuencia. El hecho de que haya en los sistemas educativos un periodo definido como de enseñanza obligatoria hace que potencialmente podamos acceder a toda la población, en un momento en el que están desarrollando hábitos que van a tener un impacto a lo largo de su vida. Las actuaciones que hagamos en el sistema educativo acaban teniendo una repercusión desde el punto de vista preventivo de largo alcance. Suelen centrarse además en el desarrollo y el fortalecimiento de capacidades individuales, que es algo polivalente, flexible y que permite trabajar de una manera eficiente. En tercer lugar, y relacionado con lo anterior, suelen funcionar bastante bien las estrategias de base comportamental, con frecuencia basados en modelos de aprendizaje social. Digo que está relacionado con lo anterior porque muchos de los programas que se aplican en contextos educativos son de base comportamental y están inspirados en la teoría del aprendizaje social y en el desarrollo de modelos positivos de comportamiento. Esto suele ser efectivo porque no se limita a proporcionar información. Creo que en las estrategias de prevención comunitaria a veces hemos abusado de las campañas informativas. Son necesarias, es decir, muchas veces tienen un papel fundamental de preparación de la comunidad para los cambios que queremos desarrollar, pero no son suficientes. Es decir, la preparación de la comunidad a través de estrategias informativas requiere luego de estrategias que se centren en comportamientos específicos. Y eso es lo que aportan las estrategias de base comportamental o inspiradas en modelos de aprendizaje social. El hecho de que proporcionan una definición concreta de comportamientos y se centran en la modificación de factores contextuales que suelen tener una repercusión directa en el comportamiento individual. Y por último,
coincidiendo una vez más con lo que ya adelantaba Joseph Durlac en 1998. La intervención en los contextos de desarrollo humano es determinante. Sin embargo, siguen predominando actuaciones directas sobre factores individuales, por encima de estas intervenciones, por ejemplo, en el contexto familiar, que hemos encontrado, que cada vez que se haga una evaluación lo vamos a hacer, que es un contexto al que se recurre con éxito en intervenciones preventivas, especialmente las pautas de comunicación que tienen lugar dentro de la familia o el manejo de las normas de comportamiento de los menores son palancas de cambio comportamental que se pueden utilizar de manera efectiva con fines preventivos. Y esas pautas de crianza familiar inciden en la práctica en todos los problemas psicológicos y sociales que hemos analizado, por lo cual se vuelve a insistir en la importancia de elegir ese escenario, igual que se hace con el ámbito educativo, como un escenario preferente de intervención. A modo de resumen, creo que podemos enumerar 6 tipos de estrategias de intervención psicosocial que hemos encontrado en el conjunto de programas analizados. Por un lado, los psicólogos estamos desarrollando programas que pretenden fortalecer capacidades personales, posiblemente una de las actuaciones más frecuentes. Las actuaciones educativas de desarrollo de competencias con un componente formativo son más accesibles, más fáciles de desarrollar, permiten actuar de manera individual y es un recurso que está con mucha frecuencia en el vademecum de actuaciones que desarrollamos los psicólogos y los psicólogos sociales en particular. Promover normas sociales positivas. Hemos encontrado que hay contextos comunitarios vinculados al desarrollo de comportamientos violentos o delincuencia, donde el desarrollo de normas sociales tiene un valor preventivo fundamental. La integración de individuos en redes comunitarias, especialmente para problemas como las personas sin hogar o los niños que abandonan la escuela, donde los problemas de incorporación dentro de la estructura social suelen ser un reto de actuación. Fomentar organizaciones de base comunitaria, recurrir a los recursos que la propia comunidad posee, movilizarlos, es una estrategia de actuación que funciona de manera efectiva. Facilitar el intercambio de recursos informales de apoyo, a través de grupos de apoyo, de grupos de autoayuda o de relaciones como las de mentoría que hemos mencionado en algún momento. Y por último, que también es una estrategia que ha mostrado cierto grado de efectividad, proporcionar apoyo psicológico individualizado. Bueno, en definitiva, he hecho un intento por describir elementos de comorbilidad, es decir, factores de riesgo que están presentes en diferentes problemas sociales, y también un pequeño esfuerzo de sistematización de la práctica, organizando lo que sabemos al respecto de 16 problemas sociales en concreto de nuestra selección. Creo que es un trabajo que está en proceso, pero fundamentalmente el mensaje que me gustaría transmitir, volviendo al inicio, es que el legado de sistematización de la práctica de Kurt Lewin está por desarrollar. Este es un ámbito que puede ser todavía relativamente novedoso, porque nos hemos centrado aisladamente en aquel problema en el que trabajamos, pero tener una visión transversal de los problemas puede mejorar nuestro conocimiento sobre los procesos psicosociales en los que se sustenta. Pues nada más, eso sería por mi parte la presentación y estoy a vuestra disposición si hay algún comentario o duda que queráis trasladar. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante. Yo también tengo varias preguntas y cosas que compartir, pero esperemos a que nuestro público acompañante, al menos en esta sala de Zoom, haga sus preguntas primero. Y a ver, ya tenemos algunas quizá en el chat. No, aún no. Entonces les pido por favor que levanten su manita virtual quienes quieran preguntarle al doctor Maya verbalmente, si es que no lo escribieron acá en el chat, quienes quieren participar, adelante. Y mientras eso sucede, excelente exposición, Isidro. Quisiera, lo que formulen sus preguntas, levantan su manita.
tu opinión sobre esta, digamos, tú estás conectando, tratando de conectar el análisis de redes sociales, el análisis estructural en ciencias sociales con la intervención. Y a mí me gustaría, si tú pudieras tomar unos minutos para entrar un poco a los detalles de qué del análisis de redes, en específico la parte, pues digamos, más técnica, más guiada por indicadores de centralidad quizá, pudiese enriquecer esta sistematización de la experiencia. O sea, quisiera regresar a tu pregunta de partida, en el sentido de que apuntas muy bien los 6, en la última parte, los 6 aprendizajes generales, y si pudiera ser posible que en cada uno de ellos, o en los que prefieras, detallaras qué indicadores de redes pueden ser como más relevantes para identificar justamente ese mecanismo. Ya tenemos alguna otra pregunta también. Javier Ríos levantó su mano. Entonces, no sé si prefieras primero escuchar las preguntas o así como se van planteando responderlas. Bueno, como lo hagáis habitualmente, no tengo una preferencia. Nosotros tenemos un artículo que se llama 7 usos del análisis de redes en la intervención comunitaria, que de alguna manera sería una respuesta a lo que acabas de comentar, y ahí se podría encontrar una guía más o menos sistemática de cómo se conectan algunos indicadores del análisis de redes sociales con la intervención. Hay un tipo de aproximación bastante extendida que consiste en utilizar indicadores de centralidad, distintos indicadores de centralidad, preferentemente la centralidad de grado, para identificar líderes de opinión. Esto se ha hecho con mucha frecuencia en los programas de educación de iguales, donde se intenta identificar a líderes naturales que contribuyan a la difusión de mensajes preventivos. Entonces, el primer ejemplo de intervención que se viene a la cabeza cuando hablamos de usos del análisis de redes aplicados a la intervención sería ese. Esto lo ha desarrollado de una manera bastante sistemática Tomás Valente. Tiene un artículo publicado en Science que se llama Network Interventions, donde precisamente analiza qué indicadores son relevantes para la selección de líderes de opinión. Ahí lo que viene a encontrar, haciendo una revisión de la literatura, es que los indicadores de centralidad de grado son los más utilizados, pero con mucha diferencia, porque es el más básico y el que en principio se nos ocurre como un indicador de influencia social, puesto que nos permite seleccionar aquellas personas con mayor nivel de conectividad, tienen más contactos, ya sean de entrada o de salida, pero que hay algunas estrategias donde se incorporan indicadores de centralidad e intermediación, que es el indicador de betweenness para aquellos que tengáis algún conocimiento previo de análisis de redes. Una de las ventajas de esa innovación de la centralidad e intermediación es que permite acceder a grupos sociales diferentes. Que, por ejemplo, nosotros, en nuestra propia experiencia, cuando trabajamos en la identificación de líderes de opinión en enseñanza secundaria, con los indicadores de centralidad de grado casi siempre nos salen chicos. Cuando utilizamos indicadores de centralidad e intermediación, aparecen con cierta frecuencia chicas. Y esas chicas están conectadas, a su vez, con mayor probabilidad con otras chicas. Con lo cual, un indicador de centralidad e intermediación introduce cierta variabilidad, cierta heterogeneidad en la selección de líderes de opinión, que en la práctica puede significar acceder a grupos sociales diferentes. Y hay un elemento que yo creo que Tomás Valente desarrolla muy bien y creo que tiene mucho potencial, que es la idea de asignación de líderes naturales a grupos cuando se llevan a cabo estrategias de educación de iguales. Básicamente la idea que viene a plantear es las personas no son líderes en abstracto, sino que son líderes para grupos concretos, para aquellos que los reconocen como líderes. De manera que mejor que elegir y asignar después a líderes en función de propiedades genéricas como el grado de centralidad, es importante analizar también con quién está conectado y cómo está conectado con ellos. Porque es esa asignación a grupos naturales lo que
tiene posiblemente un mayor potencial de transformación del comportamiento. Es decir, cuando no solo tengo en cuenta indicadores de centralidad, sino el valor prescriptivo sobre el comportamiento de otros que se le atribuye al líder precisamente porque tenemos una conexión personal con ellos. Entonces, yo creo que ahí hay incluso un potencial para el trabajo etnográfico, de acabar entrando dentro de los grupos y conocer quién es un líder natural desde el punto de vista de las conexiones que desarrolla con su entorno. Junto con la estrategia de líderes de opinión, que sería la más relevante desde un punto de vista clásico en análisis de redes, yo creo que puede ser de interés mencionar la descripción de grupos de autoayuda y grupos de apoyo con técnicas de análisis de redes. Porque estas son, desde un punto de vista clásico en psicología, los ejemplos que probablemente se nos vendrían a todos a la mente si preguntamos estrategias basadas en las relaciones para el cambio de comportamiento. Los grupos de apoyo y los grupos de autoayuda consisten en poner en contacto a personas que tienen un problema común para que entre ellos intenten intercambiar recursos y experiencias. En ocasiones esos grupos se han analizado en términos de análisis de redes, viendo cuáles son los intercambios que se producen al interno del grupo. Y creo que es muy interesante para ver qué pautas de interacción se asocian con una mayor efectividad de los grupos de autoayuda. Y por último mencionaría, sin agotar los 7 usos que nosotros describimos en el artículo, la evaluación de necesidades y la evaluación de programas. Creo que son dos aplicaciones básicas potencialmente del análisis de redes. Utilizar una descripción de la estructura personal, del entorno interpersonal de un individuo, o una descripción de un grupo social, de un sistema social determinado, como elementos de diagnóstico en la evaluación de necesidades, o como elementos de evaluación del impacto del programa, para ver qué cambios ha generado, por ejemplo, una intervención en un contexto comunitario determinado. Bueno, no sigo para dar opción a alguna pregunta más. Excelente. Están pidiendo la referencia, la estoy ya pegando aquí en el chat del estudio que comentó el doctor Maya sobre los 7 usos del análisis de redes para la intervención comunitaria. Aquí mismo vamos a poner la liga. Antes de darle la palabra a Javier Ríos, de comentario, 2 palabras. Cuando nosotros hemos usado la aproximación de Valente con mis alumnos en la UAM Iztapalapa para la intervención, encontramos, sin embargo, que hay un problema de orden cultural, que a veces quien es identificado a través del análisis como central, cualquiera que sea la estrategia metodológica, también lo es por los participantes de los grupos naturales, pero empieza a haber cierta rivalidad, porque uno entra y capacita o dota de algunos recursos exógenos a esos líderes identificados y el resto del grupo, pues, a veces acusa un tema de envidia, un tema de rivalidad, un tema de dificultades para aceptar lo que esta persona tendría como función de influencia social. En fin, discusión para más adelante. Muchas gracias, Isidro. Javier, por favor, tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por, pues por la presentación y me parece un tema sumamente interesante desde la parte de lo comunitario. Pues, establece como muchas cuestiones que son importantes, sobre todo al menos en el aspecto de la prevención aquí en México. La dificultad para poder darle esa importancia a la evaluación de las intervenciones. Tenemos una historia más, o al menos dentro del área en la que me he formado más que la prevención del consumo de sustancias, en la que no se apoya tanto la evaluación de los programas y generalmente se tiene como principal indicador el número de personas a las que llega, ¿no? O sea, una plática informativa, un tríptico, ¿no? Entonces creo que era como bien importante, me parece que es necesario mencionar de estas cosas. Y sobre todo quería preguntar un poco sobre lo comunitario, debido a que como se está planteando, al menos así lo entiendo, es que podamos desarrollar estos lineamientos básicos, guías para estos problemas como tan comunes y para poder abordar la prevención. Y sin embargo, desde estas perspectivas tal vez un poco más de un abordaje de abajo para arriba, ¿no?
en la que hacemos partícipe a la comunidad del desarrollo de la intervención, de la decisión o de la evaluación de la necesidad, sí me quedó con un poco de dudas si se ha habido un esfuerzo por sistematizar esos pasos de cómo integrar a la comunidad. Me llamó mucho la atención, sobre todo, cuando se mencionaba dentro de la sensibilidad cultural, que se buscaba que las personas pudieran desde la comunidad empezar a reproducir, ¿no?, la intervención, o quisieran estos cambios para posibilitar mejores resultados, ¿no?, para la salud. ¿Qué tanto buscamos desde esta sistematización el empoderamiento de la comunidad, ¿no?, para que se haga responsable, tome más acciones proactivas por su salud? Porque lo que entiendo es si hay muchas evidencias de qué podemos hacer tal vez desde una perspectiva más de arriba hacia abajo, ¿no? Uno como investigador, persona con experiencia en diferentes escenarios, puede hacer más efectiva su intervención. Entonces, como este equilibrio entre lo que puede permitir y lo que puede participar incluso con mayor ánimo la comunidad, y esto que nosotros tenemos evidencia, ¿no? Creo que es como una cuestión de balance. No sé, me gustaría tener como su opinión, doctor. Muy bien. Muchas gracias por los comentarios, Javier. Son muchas cosas distintas, pero hay algún tema central que has mencionado que tiene que ver con las estrategias participativas y con el empoderamiento, y por ahí intentaría hacer alguna respuesta. Yo me he centrado efectivamente en prácticas basadas en la evidencia. Eso significa que he puesto el foco en las dinámicas de efectividad en la intervención, la lógica de la efectividad en la intervención. Es decir, la orientación de programas para la obtención de resultados. Yo creo que eso conecta directamente con la tradición de Kurt Lewin, donde la investigación-acción está orientada al desarrollo de programas que sean efectivos para la prevención de problemas sociales. Cuando se sigue esa lógica, el acento, no exclusivamente, pero fundamentalmente se pone en la obtención de resultados. De hecho, hay algunas herramientas que siguen esa lógica de efectividad que se llaman Getting to Outcomes, obtención de resultados. Lo que se pretende es aprender a partir de la experiencia previa de aplicación de programas y la evaluación sistemática de los mismos, qué acciones resultan efectivas para obtener qué resultados. Hay otra lógica en la intervención que no es incompatible con la anterior y que tiene que ver con el ajuste comunitario. En una intervención, los resultados no solo dependen del diseño de acciones efectivas, sino de cómo discurren en la práctica a partir de la interacción que ocurre en la comunidad, donde pueden entrar en juego las dinámicas de abajo arriba o las estrategias participativas que has mencionado. En mi perspectiva, yo creo que hay una tensión continua entre la lógica de la efectividad y la lógica del ajuste comunitario. Y en mi interpretación también creo que Kurt Lewin originalmente asume esa tensión. Sus planteamientos eran siempre tensiones entre la teoría y la práctica, entre el compromiso y el rigor metodológico, y también en este caso, entre la lógica de la efectividad y la lógica de las necesidades comunitarias y del ajuste comunitario. Yo creo que en cierta corriente más reciente se ha interpretado la investigación-acción como investigación-acción participativa. Y yo creo que son cosas diferentes. Que no significa que sean contrarias. Es decir, creo que la investigación-acción participativa es heredera de la investigación-acción. Pero el concepto de Action Research, originalmente, tiene que ver más con la vinculación de la teoría y la práctica, y con la lógica de la efectividad. Y es posteriormente cuando se han hecho desarrollos que tienen que ver con la integración de la comunidad en los procesos de intervención. Y a veces con la propiedad de la comunidad, el apropiamiento de la comunidad de las dinámicas de intervención. Yo creo, y en el libro que funciona en la prevención comunitaria dedicamos un capítulo a desarrollarlo, yo creo que la tensión entre la lógica de la efectividad y la de ajuste comunitario es esencial en la definición del propio concepto de intervención, tal y como yo lo entiendo. Con lo cual la respuesta que te daría es correcto, yo me he centrado en prácticas basadas en la evidencia. No significa que deje de lado porque no considere relevante los procesos comunitarios, sino que en este caso no era el objeto de la presentación. Pero incluso cuando el foco es en prácticas basadas en la evidencia, la comunidad tiene que surgir por algún lado. Porque las intervenciones no se aplican nunca en el vacío, en un vacío social, sino que se hacen en un contexto comunitario. Y hay ocasiones en las que la comunidad puede aparecer de un modo instrumental,
como los ejemplos que yo he puesto referidos a Better Beginning, Better Futures o Communities That Care, donde la comunidad ayuda en el proceso de selección de buenas prácticas o recomienda la manera de adaptarlas al contexto comunitario. Pero no es la única manera de intervenir. Es decir, hay intervenciones que pueden seguir una dinámica participativa desde su inicio. Y donde la lógica no es tanto la obtención de resultados como el desarrollo de dinámicas de participación. Creo que es un área de reflexión independiente que puede dar lugar a una presentación diferente con una acumulación de experiencias también diferentes. A ese respecto, lo que se me ocurre decirte es que hay una herramienta que se llama Research for Organizing, investigación para la organización comunitaria en la práctica, que hace lo mismo que la herramienta Getting to Outcomes, centrada en la efectividad, pero al respecto de las dinámicas participativas. Y ahí dan unas pautas de cuáles son los pasos en esa dinámica de participación de la comunidad en el desarrollo de intervenciones y en los procesos de empoderamiento que de alguna manera has mencionado. Muchas gracias, doctor. Justo me gustó mucho también este último comentario que nos hacía sobre la importancia de estos aspectos más económicos. Precisamente creo que parte de entrar hacia esos, como usted bien dijo, ¿no? Comentaba, a veces esto se siente como ajeno a la labor psicológica. Creo que eso también es parte, ¿no? De la organización, los cambios políticos un poco más de gran calado tienen que moverse desde la parte de la organización. Y sí, estoy como muy de acuerdo y creo que eso, parten del mismo campo, ¿no? Todas estas intervenciones, estas ideas, pero sí necesitan su tratamiento aparte. Sí. Yo entiendo, Javier, que en ocasiones hemos asumido que los factores económicos, como los ingresos, son relevantes, pero que están lejos de nuestro alcance, los profesionales de la psicología, por lo que respecta a la intervención. Yo creo que esa segunda parte de la idea la tendríamos que revisar. Yo creo que incluso aunque no actuemos como políticos estableciendo las reglas del juego respecto a la distribución del ingreso, por ejemplo, a través del establecimiento de impuestos progresivos o otro tipo de políticas, hay actuaciones desde el punto de vista psicosocial que pueden afectar al empleo, porque tienen que ver con el empleo directamente. Y en la medida en que tiene tantas repercusiones desde el punto de vista psicológico y social, no podemos dejarlo al margen ni considerarlo secundario. Creo que tenemos que darle más importancia. Entonces nos hemos centrado en dinámicas educativas que son muy relevantes, familiares que son muy relevantes, pero esos procesos primarios vinculados a la inserción en la estructura socioeconómica creo que son decisivos. Estoy de acuerdo. Gracias. Gracias. Muy buena pregunta, David, Javier. Muchas gracias y excelente la discusión. También tenemos una pregunta en el chat de Roberto Yescas. Si él pudiera leerla, explicarla mucho mejor, pero si no es posible por audio. Sí, aquí puedo decirlo. Gracias. Hola, doctor Maya. Hola, Roberto. Cuando he venido, bueno, ahora que lo escuché y cuando he venido también leyendo sus artículos, me es interesante ver, y es una pregunta que he tenido cuando estoy revisando esto, el asunto de que cuando estudias redes personales, se acude mucho a estudiar las redes de apoyo del individuo, sobre todo para comprender mejor su comportamiento individual o también para hacer algún tipo de intervención. Entonces, mi duda es que quisiera conectarlo. ¿Cómo es que cuando se acude a estudiar redes personales, se acude principalmente a estudiar las redes de apoyo del sujeto? ¿Cómo es que eso se conecta de una forma que no, bueno, no lo sé si lo estoy diciendo bien, pero que no tengo que priorizar otro tipo de red, sino que más bien me concentro en su red de apoyo con tal de llegar a esta comprensión del individuo, no en su totalidad, pero creo que en su mayoría, si es que he entendido bien lo que he leído de los artículos. Es una pregunta interesante porque presume asumir que hay distintos indicadores de relaciones en los que podríamos basar el estudio de las redes personales. Y ocurre igual al respecto de las redes completas. Es decir, el contenido de la relación es determinante de la estructura social que finalmente obtenemos, ya sea en el nivel de una red completa o en el de una red personal. Lo que ocurre en el caso de las redes personales
creo que lo has percibido bien. Es decir, no sé si es predominante, pero hay muchos casos donde las relaciones se han traducido en términos de relaciones de apoyo cuando se quiere evaluar la red personal. Yo eso lo conectaría con una crítica que durante mucho tiempo se hacía al análisis de redes sociales, y es que en la generación de sociogramas se dedicaba mucho tiempo a analizar la estructura de relaciones, pero poco tiempo a pensar en las relaciones propiamente y cuál era el contenido de los intercambios que merecía la pena observar. Y yo creo que eso es muy relevante. Es decir, un sociograma lo podemos elaborar simplemente diciendo quién informa a quién en una organización o quién se ha tomado un café con quién. Con cualquier relación finalmente tenemos una estructura, pero es importante asumir que se trata de estructuras conectadas a una función o a un uso o a un tipo de intercambio. De manera que sobre un mismo sistema social pueden surgir distintas representaciones dependiendo del tipo de relación en la que nos enfoquemos. Y yo creo que más recientemente no, pero es verdad que en su origen el análisis de redes sociales estaba tan preocupado por generar indicadores sobre las propiedades estructurales de los sistemas sociales que prescindía de dedicar un tiempo a pensar en el contenido de las relaciones. Yo creo que en ese ámbito se ha avanzado mucho en el estudio de las redes completas, pero quizá en parte puede agradecerse a la introducción de ese tema desde el enfoque del análisis de redes personales. ¿Qué ocurre con análisis de redes personales? Pues que empiezan a hacerlo profesionales de la psicología o del trabajo social en ocasiones, que están acostumbrados a pensar en términos de necesidades psicológicas o de problemas sociales, y donde saben que el contenido de la relación y de la interacción es determinante para los resultados que uno quiere evaluar. Entonces, en las redes personales se empiezan a introducir ciertas variaciones en los generadores de nombres y en los generadores de relaciones para acabar evaluando distintas estructuras. Entonces, el apoyo, las relaciones de apoyo social sería solo uno de los intercambios que nos puede resultar de utilidad en la evaluación de redes personales. Pero yo creo que hay que partir una lanza al respecto del conocimiento que ya se había generado en el ámbito del apoyo social cuando se empiezan a realizar estudios sobre las propiedades estructurales de las redes personales. Había un gran conocimiento acumulado con estudios psicométricos y evaluación de dimensiones de tipos de apoyo, y cierto consenso a la hora de identificar relaciones de apoyo informativo, de apoyo instrumental, de apoyo emocional, como tipos de ayuda habitual, de los cuales se pueden derivar luego toda una serie de diversidad de intercambios, ¿no? Pero si ese conocimiento existía, creo que resulta inteligente incorporarlo al estudio de las estructuras sociales. Bueno, después de todo este circunloquio, la respuesta es: el apoyo no es la única manera en la que se pueden evaluar las redes personales, pero es una manera que está asentada en la literatura previa y que ha inspirado a prestarle más atención al contenido de las relaciones cuando queremos evaluar estructuras sociales. Ok, le agradezco. Muchas gracias. Gracias. Y también gracias por el circunloquio, porque fue una buena ilustración, un buen paseo por un poco la historia y el contexto de lo que ahora es el campo. No sé si tenemos alguna otra pregunta, Vicenta. Yo solo veo el chat aquí de Zoom y no sé si me he Sí, perdido. hoy no nos transmitieron. Vamos a subir, si el doctor está de acuerdo, el video al sitio de difusión de UNAM para que se quede ahí. Y si están de acuerdo, podemos pasar al registro de asistencia, que hoy nos saltamos el paso, a menos que hubiera algún otro comentario, doctor Carlos. Pues sí, justo estaba preguntando si había preguntas en algún otro lado que no las viese yo aquí en el chat. Solamente veo agradecimientos y bueno, les parece importante, interesante la ponencia. No sé, Isidro, si quisieras algunas palabras finales, a lo mejor abordar cómo ves el futuro de esta vinculación de este tema, digamos, a los siguientes años. Insisto, a partir de tu conocimiento pues, geográfico también, de lo que pasa en América Latina y
pues, los vínculos que hay con otras zonas del mundo, la gente que está trabajando con los norteamericanos, con los alemanes, con ustedes en España. Danos un poco la perspectiva que puedas, Muy bien. por favor. Bueno, yo simplemente querría agradecer la participación y la atención de todos vosotros y vuestra contribución con preguntas. Siempre es muy satisfactorio entrar en contacto con México, en este caso, que además tiene una presencia y una tradición muy importante en el ámbito del análisis de redes sociales, además de la psicología social en este caso, con lo cual mi agradecimiento por vuestra participación. Yo no soy muy bueno haciendo predicciones y no me atrevo mucho a hacer un análisis del futuro. Lo que sí diría, basándome en los años más recientes, es que el análisis de redes sociales en particular, que es como hemos terminado hablando, ha tenido una explosión a nivel internacional, desde el punto de vista del número de investigadores que se dedican a ello y de la productividad científica. Y detrás de esa explosión en términos de productividad ha habido una diversificación cada vez mayor de sus contenidos. Es decir, creo que el análisis de redes se ha ido aproximando a muchas disciplinas, también al ámbito de la intervención comunitaria, lo cual está haciendo que surjan una gran cantidad de elementos de innovación. Entonces, creo que la vinculación de análisis de redes con intervención comunitaria es solo una más de las muchísimas innovaciones que están ocurriendo actualmente, precisamente porque cada uno está utilizando el enfoque estructural y la metodología del análisis de redes con sus problemas de investigación y con sus intereses de investigación. Con lo cual, yo le auguro un buen futuro al análisis de redes sociales en general y a su vinculación con la intervención comunitaria en particular. Basta echar un vistazo a revistas como Social Networks para encontrar que hay una gran cantidad de publicaciones recientes que tienen los dos temas, intervención comunitaria y análisis de redes. Y creo que ese es un ámbito en el que desde Latinoamérica se podría contribuir de una manera positiva. Porque incluso antes de esta explosión, Latinoamérica se ha caracterizado con, yo diría, México a la cabeza por lo que respecta al análisis de redes, se ha caracterizado por la incorporación de cuestiones sustantivas y problemas sociales en la aplicación del análisis de redes. Mientras que en otros ámbitos había una preocupación eminentemente metodológica, en Latinoamérica, por necesidades perentorias, los problemas sociales han estado siempre sobre la mesa. Entonces eso le ha dado una perspectiva muy realista al análisis de redes sociales y ha hecho que no sea solo una metodología, sino una herramienta que se utiliza vinculado con este enfoque lewiniano que hemos planteado a necesidades sociales. Entonces, si ese ha sido, antes de la explosión del análisis de redes, la contribución de Latinoamérica a este ámbito, creo que tiene potencial para que en el futuro refuerce este tema, vinculándolo a intervención comunitaria, entre otros ámbitos desde los que se puede contribuir desde la psicología social y las ciencias sociales. Excelente, muy bien. Pues listo, doctora Vicenta, estamos en tus manos. Pues si están de acuerdo, hagan su registro, por favor, adelante. La palabra clave es prevención. Así es, la palabra clave es prevención. Por ahí ya también se les puso la liga en el chat. Y pues voy a aprovechar para presentar la constancia del doctor. Carlos, si quieres. Adelante, adelante tú, por favor. Bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Juriquilla, a través del Centro de Educación Continua, así como el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, otorga la presente constancia al doctor Isidro Maya Jariego por haber participado en el seminario conjunto de cuerpos académicos y grupos de investigación con la conferencia que funciona en la prevención comunitaria. El día 21 de septiembre del 2022, por mi raza hablar al espíritu, Querétaro, 21 de septiembre de este mismo año, y firma el doctor Jesús Manuel Dorado González, secretario general de la ENES Juriquilla,
y la doctora Gloria Elena Cruz Sánchez, directora del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. Pues le haremos llegar por correo su constancia, doctor. Muchísimas gracias por su participación. Ha sido un gusto escucharle. Pues muchas gracias a todos vosotros. Y bueno, ya nada más para finalizar. Recordemos que aún tenemos un par de sesiones pendientes. Estamos por confirmar, pero pareciera que sí va a ser así. Nuestra siguiente sesión es el doctor Enrique Becerra Ruiz de la Universidad Autónoma de Baja California, quien nos hablará sobre la salud en adolescentes y su manejo emocional. Los esperamos nuevamente a nuestra hora habitual, que es de 17 horas, Ciudad de México. Esperamos contar con su presencia. Recuerden que para tener derecho a la constancia de asistentes deben de tener el 80% de sesiones. Vamos en la sesión 12 y nos faltan 4 más. Muchas gracias al público que nos acompañó. Muchas gracias, Isidro. Quizá quien quiera tener contacto directo con el doctor, bueno, puede buscarlo fácilmente. Está en la Universidad de Sevilla. Y muchas gracias a las y los organizadores de este evento. Gracias, Vicente. Pues que tengan una muy buena tarde. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches y saludos a todos. Hasta luego.